Hola chicos, hoy vamos con el siguiente vídeo. En este apartado vamos a explicar los problemas medioambientales globales. Ya acabamos con el tema 2 y empezamos con el tema 3. Recordad que en este tema vamos a unir los dos, tema 2 y tema 3. Vamos ahora con los problemas medioambientales globales. Hablamos de tres problemas fundamentales: el cambio climático, la capa de ozono y el efecto invernadero. Poco a poco iremos desarrollando cada uno de ellos. Fijaos, comenzamos por el cambio climático. Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el ser humano es el cambio climático, debido a causas naturales, pero sobre todo al comportamiento del ser humano. ¿A qué se refiere? Nos está diciendo que el modo de vida o la manera de producir que tenemos los humanos en la Tierra está afectando al planeta. Desde el siglo XIX, finales del XVIII, mediados del XIX, que se produce la revolución industrial, y de ahí hasta ahora hemos ido acumulando una serie de gases en la atmósfera del planeta que están produciendo cambios. Ahora veremos algunos de esos cambios, lo que están produciendo y lo que pueden producir en el futuro. Vemos aquí la definición, nos habla de: el cambio climático es una alteración o modificación del clima respecto a su historial a escala regional o global, como consecuencia de la actividad humana. ¿A qué se refiere? Lo que decíamos, es una alteración, un cambio, una modificación del clima, es decir, del clima al que estábamos acostumbrados en determinadas zonas, como ya vimos en el tema anterior, caracterizado por una serie de características como pueden ser lluvias, determinadas temperaturas, etc. Por eso, eso se da a una escala regional, es decir, en una zona concreta, o a una escala global que puede ser en todo el planeta, como consecuencia de nuestra actividad, de la actividad de las personas. Muy bien, eso, como decíamos, puede ser a nivel regional, como ya hemos dicho, en una zona, o a nivel global de toda la Tierra, que es lo que está pasando actualmente. Tenemos un problema de elevación de la temperatura a nivel del planeta entero. Vamos con ese problema, que es el problema principal, que es el calentamiento del planeta. Ese cambio climático de la Tierra del que hemos hablado, a causa del modo de vida y de producción de los humanos, se refleja en una serie de factores. Por ejemplo, el primero, el aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre, hasta 0,5 grados centígrados en los últimos 100 años. La cual cosa se ha visto que, echando la vista atrás y en estos últimos 100 años, es una aceleración de ese aumento de la temperatura. Puede ser un problema en el futuro. Por eso muchos países intentan ponerse de acuerdo para, entre todos los países del mundo, intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que provocan calentamiento de la atmósfera antes de determinada fecha, para intentar evitar que esa subida de temperatura no sea excesiva y pueda afectar a la vida de las personas. Otro factor que refleja ese calentamiento del planeta, ese cambio climático, es el incremento de lluvias y tormentas, y a su vez de grandes sequías. Es decir, que las lluvias y las tormentas son muy fuertes en un momento dado, pueden ser muy fuertes en un momento dado o en un lugar, pero las sequías son igual de fuertes o igual de largas en otros lugares. Se da esa paradoja. Otro de los factores que reflejan el cambio climático es la disminución de los glaciares en los hemisferios norte y sur. ¿Os acordáis que hablábamos que como en la Antártida y en el círculo polar ártico hay enormes glaciares, que son masas de hielo permanente? Pues lo que se ha visto en los últimos años es como esas grandes masas de hielo permanentes se han ido reduciendo en tamaño, la cual cosa quiere decir que se derriten. También ocurre lo mismo con los glaciares. ¿Recordáis los glaciares alpinos o de zonas de montaña muy elevadas en diferentes continentes, que también han ido retrocediendo con el tiempo debido a ese calentamiento?
También tenemos como factor que refleja el cambio climático el aumento del nivel del mar. Habla de unos 2,5 milímetros por año a partir de los años 90 del siglo XX. Tenemos un progresivo aumento de ese nivel del mar. También los cambios en la duración de las estaciones, la cual cosa provoca el cambio en el comportamiento de algunas especies animales y vegetales. Por ejemplo, las migraciones en diferentes épocas del año a las que se darían en una situación normal, a cambios de hábitat, es decir, unas especies tienen que ir a vivir a otros lugares diferentes porque no son capaces de adaptarse al sitio en el que vivían hasta ese momento. Esos cambios de estaciones provocan problemas en la fauna y en la flora, que está habituada a unos periodos de calor, de luz, que están determinados en cada una de esas estaciones. Si esos periodos se modifican bruscamente, la fauna y la flora se ven afectadas, también de forma brusca. Ahora veremos otro de los factores importantes respecto a problemas medioambientales a nivel de todo el planeta, como es la capa de ozono. No sé si lo habéis oído hablar algunos de vosotros, pero es una circunstancia que en otros momentos ya se hablaba cuando ya era pequeño, por ejemplo. Se solucionó en parte, pero es una situación que continúa siendo problemática. Fijaos, lo leemos. La capa de ozono es un escudo que nos protege de los rayos peligrosos del sol, los rayos ultravioleta. Sabéis que la luz del sol está compuesta por diferentes tipos de rayos que tienen diferente energía. Los rayos ultravioleta son rayos que no podemos ver, que no podemos notar, pero que tienen un efecto sobre nuestras células por esa alta energía que tienen. Y pueden afectarnos y producir, por ejemplo, cáncer si hay una muy elevada exposición a esos rayos. La capa de ozono está compuesta de un gas, el ozono, y se encuentra en la atmósfera entre los 15 y los 50 kilómetros de altitud. Si la capa de ozono no es lo suficientemente gruesa, entonces este gas no nos protege de las radiaciones ultravioleta. Es decir, las radiaciones vienen del Sol y al encontrarse la Tierra con esa capa de ese gas del ozono, ese gas actúa como un protector natural sobre esa parte de la radiación del Sol que tiene mucha energía, como es la radiación ultravioleta. ¿De acuerdo? Si es fina, nos protege menos y estamos más expuestos. Las sustancias responsables del deterioro de la capa de ozono, que la hacen más estrecha, más fina, son principalmente productos químicos que se utilizan en los refrigeradores, en las neveras, en los aires acondicionados, en los aerosoles y en extintores. Otras sustancias que pueden afectar también al grosor de la capa de ozono son los pesticidas agrícolas. Aquí en este cuadro que tenéis aquí al lado, por ejemplo, vemos las condiciones que producen las radiaciones máximas de rayos ultravioleta. Fijaos, factores que provocan radiaciones máximas. La hora del día, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es cuando mayor radiación ultravioleta hay. Por eso, por ejemplo, las mejores horas en verano para ir a la playa son las primeras horas de la mañana y a partir de las 4 por la tarde, porque la radiación es menor. Y si vamos dentro de esa franja, tenemos que ponernos gorra, tenemos que ponernos cremas solares que nos protejan bien de esos rayos. Por ejemplo, la época del año. La radiación es mayor en verano o en las estaciones calientes. ¿De acuerdo? Verano, primavera. Porque ahí la incidencia de los rayos del sol es mayor y por lo tanto la radiación es mayor. La localidad en la que te encuentres. Por ejemplo, las localidades, los lugares más cercanos al Ecuador reciben más radiación solar y por tanto son susceptibles de tener de poder haber un mayor efecto por acción de los rayos ultravioleta. La altitud. También en aquellos lugares con mayor altitud sobre el nivel del mar la radiación es mayor, precisamente porque estamos más cerca de esos rayos que vienen del sol. Las sustancias reflectoras, como por ejemplo la arena, el agua y la nieve. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos en una playa, estamos en el agua o en la nieve, los rayos del sol inciden en esa materia, en la arena, el agua o la nieve, y lo que pasa es que se reflejan
y te llegan a ti. Entonces estás recibiendo los rayos que te llegan directamente sin que pasen por esas sustancias, por esos elementos, y luego además los que rebotan esos elementos y te llegan. Eso hace que también que la radiación aumente. Y el tiempo atmosférico. Si no hay nubes oscuras en el cielo, si el cielo está raso, los rayos del sol atraviesan con mayor facilidad la atmósfera y el aire y llegan en mayor medida a las personas. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se den, sobre todo cuando se den todos estos factores o algunos de ellos. ¿De acuerdo?